Voy a leer un texto para el tema de esta mañana que está en Mateo capítulo 6 y el versículo 24. Mateo capítulo 6 y el versículo 24. Dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este texto está dentro de un sermón conocido como el Sermón del Monte, que predicó el Señor Jesús. Y ese sermón es como la constitución del reino. Están los principios, las normas básicas para los ciudadanos del reino de los cielos, para los ciudadanos del reino de Dios. Y en este texto, pues dice que hay que tomar una decisión a quién servimos en nuestra vida y con las cosas que Dios nos da. Este mismo texto, en otra Biblia que traduce, la Biblia textual, que a veces traduce ciertas palabras literales para dar quizá más énfasis o un sentido, un valor especial a algunas palabras. En este caso, la última frase la traduce con una palabra diferente. La Biblia textual dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice: no podéis servir a Dios y a Mamón, y lo pone con mayúsculas. Bueno, cuando yo era un adolescente eso era un insulto, ¿verdad? Esa palabra. Hoy ya no la escucho, pero ¿qué significará esa palabra, ¿no?, que usó Jesús ahí? ¿Y por qué esa Biblia lo pone con mayúscula? Bueno, Jesús está usando una palabra que no significa más que riquezas, que es lo que aparece en la mayoría de nuestras Biblias, pero la usó en un sentido personificado, como si puede ser una persona, puede ser un ser, en realidad, como un ídolo en oposición a Dios. O Dios o las riquezas. Eso es lo que Jesús está transmitiendo en este texto. No puede servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas. Y vaya por delante que Dios en ningún lugar dice que esté en contra de las riquezas. No hay ningún problema con las riquezas. No hay ningún problema en que alguien sea rico, si lo es, ¿verdad? La Biblia no está en contra de eso. Pero está en contra de amar las riquezas, que eso sea lo más importante en nuestras vidas. Viene a decir que es incompatible amar a Dios y al mismo tiempo amar las riquezas. No tener las riquezas, no, amar las riquezas es el problema. No se puede amar a Dios como dice la Escritura, que tenemos que amarle. ¿Cómo hay que amar a Dios? Pues un día por semana o unas horitas de vez en cuando, ¿no? Dice: con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y el Señor dijo: mira, si hay que hacer una categoría de cosas más importantes y otras menos importantes, esta es la más importante de todas cuantas existen. Si le quieres preguntar a Jesús qué es lo más importante en la vida de una persona, qué es lo más importante en una religión, qué es lo más importante en la vida cristiana, pues él dice: este es el mandamiento principal, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, que sea lo máximo, el centro de nuestro amor, el Señor. Y en ese versículo que hemos leído no dice, bueno, hay que servir a Dios más que al dinero. No dice hay que servir a Dios antes que el dinero, sino dice que en ninguna manera tenemos que servir al dinero. En realidad nos tenemos que servir del dinero, pero no servir al dinero. Leí una ocasión de un pastor que decía, creo que con razón, que de todos los amos que el alma puede escoger, al final solo quedan dos: Dios y el dinero. Todas las decisiones, por pequeñas que sean, se disfracen como se disfracen, las alternativas son variantes de esa decisión. O Dios es primero o el dinero es primero. Y alguien también hablaba de esto casi como una religión, a ese Dios Mamón, ese ídolo del que hablaba Jesús, y decía: los fieles de esta religión, pues en su altar sacrifican a sus hijos, a sus familias, al descanso, el disfrute de lo sano de la vida, trabajando más de lo necesario, y para ellos el dinero es sagrado. Una frase sí que es muy popular: el dinero es sagrado. Y buscan a toda costa las bendiciones de este Dios Mamón.
Bueno, sin duda en los países capitalistas esta es quizá la religión dominante, cada vez más ateos y más en busca del materialismo, del dinero, y es la religión anhelada por los países pobres que miran a los países capitalistas deseando ser como nosotros. Y Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No servir a las riquezas no está diciendo que tenemos que ser pobres, no está diciendo eso, no servir a las riquezas. Y Jesús, cuando sigues leyendo lo que dice después, es muy importante porque lo pone en contexto. Y él está hablando de las personas que viven preocupados, y todos de alguna manera nos preocupa, y estamos ansiosos pues por la comida, por el vestido, por tener las cosas necesarias de la vida. Y algunos también un poco más están preocupados por tener una buena cuenta, un buen respaldo en la cuenta del banco. Y preocupados, dice, preocupados por el futuro. Y el Señor les dice, mira, algo tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Mira, sal ahí afuera y mira los pajarillos que andan por ahí. ¿Les ves a alguno de ellos preocupado por su comida? Mira cómo ellos confían totalmente y esperan que Dios es el que le va a proveer para sus necesidades. Y entonces Jesús dice, pues mira, si Dios se preocupa de que cada animal pueda tener lo necesario, ¿cómo no vas a preocuparse de lo que tú necesitas, que eres un hijo, una hija de Dios? Y también añade que además es inútil preocuparse, porque por mucho que nos afanemos y nos preocupemos, pues probablemente no vamos a lograr lo que nos gustaría, y si lo logramos hasta corremos el riesgo de perderlo. Así que Jesús dice, mira, la seguridad en la vida no está en ese Dios mamón, la seguridad en la vida está en nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, el Padre que nos ama. No sé si me quieres decir algo o no te estoy entendiendo. No, ok, gracias. Que la seguridad la tenemos que buscar en Dios. Es mejor, dice Jesús, servir a Dios y confiar que Él va a proveer para nuestra necesidad en lugar de servir al dinero. Pero sí, Dios no está en contra del dinero, sino lo que le preocupa es el lugar que puede ocupar en nuestras vidas y cómo usamos el dinero. Hace unos años el Pan Diario escribía esta frase que me pareció significativa. Decía, el dinero es un siervo bueno, pero como amo es muy malo. Es un siervo bueno, es útil, es necesario, pero como amo es muy malo. En esta mañana quiero con ello introducir un tema dentro de esta serie de la mayordomía, de la administración de las cosas que Dios nos ha dado. Y no porque ahora voy a empezar a pedir dinero, lejos sea de mí pedir dinero a nadie, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer, ni pretendo nada de esto. Pero sí es un tema importante y os explicaré un momento por qué. Y también creo que es un tema que como iglesia también es un motivo de gratitud, porque yo creo que en esta iglesia de alguna manera el Señor ha puesto siempre esa conciencia de administrar más o menos bien, de preocuparnos por lo menos de las cuestiones económicas, y eso es un signo bueno. Así que a veces predicamos, ¿verdad?, porque hay que corregir cosas, pero también es bueno predicar sobre lo mismo, pero en el sentido de que uno pueda sentirse satisfecho, de que si estoy haciendo lo que Dios espera que haga con mis cosas, pues ver la aprobación de Dios y poder ver en ello la bendición de Dios. Y a lo largo de este día y próximas sesiones también, pues hablaremos acerca de eso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces hacia el dinero? ¿Cómo debemos utilizar nuestro dinero? Y cómo manejamos eso de las ofrendas, ¿verdad? A veces hay preguntas de cuánto tenemos que ofrendar o cómo tenemos que ofrendar. Y todo esto es el aspecto quizá más práctico de este gran tema de la mayordomía y que va al lugar más sensible, que no es el corazón, que es el bolsillo de las personas, ¿verdad? Voltaire, aunque ateo, algunos dicen que luego se convirtió, otros lo niegan, yo no lo sé, pero él decía, cuando se trata de dinero, todo el mundo es de la misma religión. Un famoso evangelista, John Wesley, él decía, la última parte de un hombre en ser convertida es su billetera. Bueno, de alguna manera, cómo manejamos el dinero sí tiene que ver con nuestra conversión.
Y tenemos un caso en el Evangelio muy claro, que es aquella historia de Zaqueo. Y además está en contraste con otro joven rico que encontramos también en los Evangelios, que ese quería todas las bendiciones de Dios y quería ir al cielo y quería que Dios le bendijera su vida con todo lo que le faltaba todavía, pero no estaba dispuesto a poner a Dios antes que las riquezas. Sin embargo, Zaqueo fue lo contrario. Dice que puesto en pie le dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado». Y Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham». Es decir, la actitud de Zaqueo con respecto al dinero, no solamente devolver lo que había robado, que eso se le pide a todo el mundo, pero él fue más allá y el Señor vio en ello un fruto de arrepentimiento, un fruto de conversión, un fruto de nuevo nacimiento, un fruto de un nuevo estilo de vida. Y es curioso, porque dice Jesús, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué diría eso Jesús? Cuando Zaqueo tiene este gesto y Jesús dice, este también es hijo de Abraham, nosotros usaríamos otras palabras. Bueno, ¿quién representaba a Abraham? Abraham representa a la fe, es el padre de la fe. Así que Jesús, cuando le dice este es hijo de Abraham, no está hablando realmente de su descendencia, de que fuese un descendiente de Abraham, ni siquiera en el sentido religioso, sino en el sentido de la fe, de que este también es de la fe de Abraham, que él ha demostrado su fe por medio de su actitud hacia el dinero, viendo cómo manejó el dinero. Muchos han escrito sobre este tema. Uno decía, la manera en que manejamos el dinero revela mucho acerca de la profundidad de nuestra consagración a Cristo. Y dice, Jesús hablaba a menudo del dinero. Y aquí esto me asombró, o reconozco que no lo he comprobado. Pero si alguien lo quiere comprobar, pues que nos lo informe para que estemos más seguros. Pero decía en este escrito que una sexta parte de los evangelios, incluyendo una de cada 3 parábolas, toca el tema de la mayordomía. Pues ¿a qué no parecía eso, verdad? Ya que no es el tema que toquemos mucho en nuestras reuniones. El famoso evangelista Billy Graham dijo, si una persona logra tener una actitud correcta en cuanto al dinero, esto le ayudará a arreglar casi cualquier otra área de su vida. Claro, si controlas lo más difícil. Y otro dijo, encuentro interesante que Jesús enseñara acerca del dinero más que cualquier otra cosa. Y la razón por la que hizo una enseñanza tan extensa sobre este tema es que nada obstruye nuestras arterias espirituales con mayor rapidez que el dinero, ya sea por trabajar para tener mucho o por desear tenerlo, el anhelo, el ansia por tener dinero. Quiero mencionar algunos principios generales, ya que como veis, entonces es un tema muy amplio y hay mucho texto que mencionar. Lo primero es recordar que el dinero, ese dinero que tienes en la cartera o que tienes en la cuenta del banco, pertenece a Dios. Decimos es mío, claro, pero pertenece a Dios. Y como creyentes, el creyente tenemos que tener conciencia de que todas las cosas que tenemos y poseemos pertenecen a Dios, incluido nuestro dinero. Y a mí me cuesta, yo soy muy mío de lo mío, que nadie toque lo mío. Y Dios me dice que lo que yo tengo es de Dios. Cuando los judíos regresaron del exilio, pues lo que hicieron fue reconstruir sus casas, ¿no? Supongo que es lo que harán nuestros hermanos ucranianos cuando puedan regresar a su país, intentar reconstruir sus casas. Y ellos lo hicieron, los judíos, y cuando ya tenían buenas casas reconstruidas, Dios le dijo que se habían olvidado de un detalle. Bueno, más que de un detalle. Se habían olvidado de la reconstrucción de la casa de Dios, del templo. Y Dios se lo recordó a través de un profeta de Ageo que les decía, mirad, mía es la plata y mío es el oro. David también, cuando recogió antes para construir aquel templo, cuando fue recogiendo donativos, diríamos nosotros, ¿verdad? Y fueron muy abundantes, hizo una oración y le dijo al Señor, mirando todo lo que
iba a decir los hermanos, bueno, me entendéis, ¿verdad? Los del pueblo de Dios habían llevado, dice, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Sí, al final parece que cuando damos, cuando ofrendamos, cuando damos ayuda a una persona, parece como que estamos desprendiéndonos de algo nuestro. No, estamos dando lo que el Señor nos ha dado para administrar. Así que esa es la primera cosa, el dinero es de Dios. La segunda es que si tienes dinero en tu bolsillo, es un don de Dios también. Es Dios que ha querido que tú tengas, que dispongas, que puedas manejar, administrar ese dinero. En aquella oración de David que mencioné hace un momento, decía, Señor, de ti proceden la riqueza y el honor. Señor, si tengo dinero en mi cuenta bancaria, en mi bolsillo, en mi cartera, en mi bolso, es que tú me lo has dado. Y San Pablo también se lo tiene que recordar a los creyentes de Corinto, en 1 Corintios 4, versículo 7, porque se habían vuelto un poco arrogantes, ¿no? Se creían que eran ellos los listos que habían conseguido todas las cosas. Y hace esta pregunta, que es una pregunta retórica, que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Bueno, yo he trabajado, ¿no? Me he sudado la gota gorda para que pueda tener lo que tenga. Ah, sí, pero ¿y quién te dio la salud para poder hacer eso? ¿Y quién te dio la oportunidad de encontrar ese trabajo? ¿Quién te dio la oportunidad de vivir en un país donde pudiste tener esas condiciones? ¿Verdad que fácil nos olvidamos y pensamos que soy yo el que consigo todas las cosas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pero el dinero puede ser, y sin duda lo es muchas veces, una bendición de Dios, una de las bendiciones que Dios puede darnos, pero no siempre. No siempre Dios bendice a las personas con ser personas pudientes, vamos a decirlo de esa manera. Porque el Señor mismo dice, y lo dice a través de Pablo, en este caso a los romanos, que también entre los creyentes, entre nosotros, entre los santos, dice, los pobres que hay entre los santos son santos y son pobres, son fieles a Dios y son pobres. Así que no tenemos que acomplejarnos si alguien es pobre, pensando que Dios se ha olvidado de mí, o que Dios me tiene un escalón inferior de aquellos que pueden manejar más. No se trata de eso. Ser pobre no es un castigo de Dios. Pablo dice en Filipenses 4 que él mismo, ¿alguien duda de la espiritualidad del apóstol Pablo? Y él dice en Filipenses 4, 11 y 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sí, el apóstol Pablo tenía momentos de bonanza y momentos también de necesidad. El dinero es de Dios, pertenece a Dios. Lo que tienes en tu bolsillo pertenece a Dios. Y lo tienes porque Dios ha querido que lo tengas. Y puede ser una bendición. Pero también el dinero puede ser una fuente de muchos problemas. Así que aquellos que piensan que el dinero arregla todas las cosas, a veces pueden encontrar más problemas. El primero ya lo hemos mencionado, el riesgo de que el dinero se convierta en un ídolo, en algo tan valioso, tan importante para nosotros, que le demos prioridad antes que a Dios. Que sirvamos al dinero, y el que sirve es esclavo. Y nosotros somos llamados a servir a Dios, a ser esclavos de Dios, porque Dios es un buen jefe, Dios es un buen amo. Vale la pena ser esclavo de Dios, pero esclavo del dinero es un mal amo que nos aleja de Dios. Decía Pablo en una advertencia a una iglesia que vivía en una ciudad próspera, una ciudad rica, la ciudad de Éfeso, y probablemente había creyentes ricos en aquella iglesia. Y él les dice, por si acaso, raíz de todos los males es no el tener dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, esa última frase suena bien, ¿no? Ser traspasado, que te quiten todos los dolores, pero en realidad está diciendo otra cosa, que el Señor se los llamó a su presencia por ser malos administradores. Raíz no dice de algunos males, de todos los males es el amor al dinero. Te puede quitar el sueño, te puede quitar la salud, te puede arruinar la familia, el amor al dinero.
Y el dinero se convierte en un ídolo cuando también confiamos en el dinero como recurso para protegernos, para tener cubierto todas las cosas en nuestra vida. Cuando en lugar de confiar en Dios para todas esas cosas, confiamos en los recursos económicos que hemos podido acumular. Y por eso la Biblia está llena de avisos. Dice el Salmo 62, si se aumentan las riquezas, o sea, puede ocurrir que se aumenten, no pongáis el corazón en ellas. No te fíes porque tengas una buena cuenta. El Salmo 52 dice, Dios te destruirá para siempre. Aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Será el gran chasco, ¿no?, de todos aquellos que se han esforzado, se han trabajado, se han sacrificado, han renunciado a veces a muchas cosas buenas de la vida por ir teniendo un poco más de dinero ahorrado para asegurarse el futuro, y que luego lleguen al final de su vida y hayan perdido lo más importante. Qué triste, ¿verdad? Qué pena, que uno puede estar sacrificándose toda una vida y perder lo más importante. Proverbios 11, 28, el que confía en sus riquezas caerá. 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, que no presumen, que no se fíen, que no confíen en ello, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Es interesante cómo la Escritura, siempre que nos dice no hagas esto, nos da la alternativa. No te dice, mira, olvídate del dinero, no. Confía en Dios, pon tu mirada, tu objetivo en Dios. Y en la historia tenemos ejemplos. Tenemos mucha historia del pueblo de Israel y nosotros a veces somos parecidos a ellos. Y cuando ellos iban a llegar a una situación de bienestar, después de haberlo pasado muy mal, con muchísima estrechez, imagínate cómo vivieron por el desierto. Ahí no podían llevar muchas propiedades ni muchos bienes encima, ni disponer de muchas cosas. Pero iban a llegar a un lugar que Dios tenía preparado para ellos, donde había de todo. Se lo iban a encontrar todo preparado, hasta viviendas y campos preparados con buenas cosechas. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, les dijo a los israelitas que tenían un riesgo, de que cuando prosperasen en la vida, pensasen que habían sido ellos que lo habían logrado. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, no sea que digas en tu corazón, aunque no lo publiques en el periódico, pero lo piensas por tus adentros, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. En cambio, lo que debe ser, dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Sí, lo que tienes es porque Dios te ha dado la oportunidad, Dios te ha dado la capacidad, la habilidad para poder disponer de ello. Así que si logramos algo en nuestras vidas, debemos recordar siempre que es gracias a Dios. Aunque el mundo no lo piense así, nosotros tenemos que verlo así. Es Dios que me da la salud, es Dios que me da la fuerza y la capacidad y las oportunidades. Y yo hago una pregunta, me la he hecho yo antes a mí. Cuando cobras tu salario o tu pensión o la paga a los jóvenes, le das gracias a Dios. Le dices, Señor, gracias. Cuando has visto en la cuenta que aparece el dinero, gracias, Señor. No olvidemos que todo es gracias a Dios y que dependemos para todo de Él. El sabio Salomón también nos enseña que hay otros riesgos en el dinero cuando lo acumulamos. En Eclesiastés 5, un libro tan realista, el libro de la vida, de la realidad de la vida, dice, hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo y no queda nada para mantenerlo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos se han suicidado después de haber acumulado ciertas riquezas y por un mal negocio, por una mala circunstancia, perderlo y su familia incluso pasar necesidad? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Entonces, ¿es mejor ser pobre, es mejor ser rico? Pues ninguna de las dos, o las dos.
Dice un proverbio muy sabio, en Proverbios capítulo 30, casi al final de este libro de sabiduría, y nos propone una oración que podemos hacer con respecto a nuestro dinero. Dice Proverbios 30, versículos 8 y 9, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Sin duda en el aspecto práctico hay muchas preguntas, ¿verdad? Y sería bueno tener un taller, un tiempo de charlar entre todos de cómo podemos aplicar los principios bíblicos. Para concluir esta mañana solo quiero enunciar el propósito. Hemos hablado de que el dinero es de Dios. En segundo lugar, si tengo algo es porque Dios me lo ha querido dar. Y en tercer lugar hemos hablado también de que tiene sus riesgos y sus problemas el dinero. Pero importante también es pensar, bueno, ¿y con qué propósito Dios ha puesto el dinero que tienes en la cuenta? ¿Con qué propósito Dios te ha dado lo que tienes en tus manos? Y podría resumirlo en tres grandes áreas. Número uno es para tus propias necesidades. Dios te lo ha dado para tus necesidades. Y además, incluso no solo para comer, también para disfrutarlo. Dice Eclesiastés 5:19, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Cuando disfrutes tomando una tarta, o una copa, o una cena, una comida con los amigos, es un don de Dios, por el que tenemos que ser agradecidos también. La palabra gracias debería estar permanentemente en nuestra mente, en nuestro corazón, por todas las cosas que podemos y que Dios nos permite disfrutar, y especialmente en nuestro país privilegiado con respecto a otros países. El Nuevo Testamento también enseña lo mismo. En 1 Timoteo 6, que ya hemos mencionado, dice que Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No es pecado disfrutar. Ser creyente y disfrutar no es pecado. Dios nos da las cosas para disfrutarlas. Y debemos también usarla para las necesidades de nuestra familia. Dice Pablo también a Timoteo, donde está dando instrucciones prácticas sobre la vida de la iglesia. Dice, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El no atender las necesidades de la familia. No podemos dejar abandonados a nuestros padres cuando tengan necesidad. Y tampoco a los hijos, claro. Y tenemos que cuidar unos de otros y al final extender esto a la familia de la fe. Somos una familia. Y dice que si no cuidamos de los nuestros, somos peores que los incrédulos. Claro, decía que todas estas cuestiones nos traen preguntas en la aplicación práctica. Y yo solo voy a mencionaros 3 o 4 temas y no los voy a desarrollar ahora mismo para llegar a una conclusión y abrir el culto. Pero a mí me plantea preguntas, ¿verdad?, sobre austeridad y no consumismo. ¿Hasta dónde podemos disfrutar y hasta dónde, ante la necesidad que hay en el mundo, tenemos que reservarnos? El ahorro, ¿se debe ahorrar? ¿Cuánto debemos de ahorrar? Y la Biblia habla de estas cosas. Las deudas, ¿se puede un creyente endeudarse? ¿Cómo afrontamos las deudas? El régimen económico, que ahora está de moda, esto antes prácticamente no se daba más que tal vez en la alta sociedad, pero ahora cada vez se da más de forma generalizada, ¿no? El tema de, como creyentes, debemos tener los bienes en gananciales o en separación de bienes. Bueno, ahí os dejo las preguntas para que penséis. Dios nos da para nuestras necesidades, que podamos disfrutarlo también, nos da en segundo lugar para compartir con otros. Dios nos provee para compartir con otros y también será un tema interesante. Y en tercer lugar, desarrollaremos más ampliamente el tema de las ofrendas. Ahora, para terminar y que pueda inspirarnos algo también a seguir dándole gracias a Dios, yo escribí, si Dios te ha bendecido, si de los que estamos aquí tú eres de los que Dios te ha bendecido económicamente, reconoce que lo que tienes es gracias a Él. Y dale las gracias, aprovecha esta mañana también para darle gracias por todo, pero por eso también
Y también pregúntale cómo puedes administrarlo. Dile, Señor, ¿cómo tengo que manejar esto que es tuyo? Honra a Dios con tus riquezas, con tus bienes. Es interesante que Pablo este tema lo conecta de alguna manera con la muerte del Señor. En 2 Corintios 8, versículo 9, este es su argumento, dice, ¿por qué es importante este tema? Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Es una aplicación de hacer memoria, de recordar en este pan y este vino la entrega del Hijo de Dios. Es una aplicación de pensar que tenemos que imitarle nosotros también en nuestra entrega, en el amor fraternal, sea algo más que palabras, y la entrega a otros. Y decía Pablo en ese pasaje, el versículo 8, se trata de probar la sinceridad de vuestro amor. Sí, el amor se demuestra con los hechos. Y también en este sentido. Esta semana supe de una acción ejemplar de una familia creyente que pudo disponer de un vehículo y decidió cederlo a otra familia. Sí, yo me admiro, ¿no?, que hoy siguen ocurriendo estas cosas. Y no es gente que esté lejos de nosotros. Hay personas sensibles y honestas en el uso y el manejo de los bienes que Dios ha puesto en sus manos. Y pensando en alguien que lo necesitaba más que ellos, pues hicieron esa cesión. Mira, no es suficiente el culto, simplemente venir aquí, pasarlo bien con unas bonitas canciones y expresar todos buenos sentimientos, si luego no hacemos el preocuparnos por los necesitados, por los santos necesitados. Y Pablo hablaba de esto, ¿no? Cuando escribía su carta a los Corintios, le hablaba del ejemplo de los de Macedonia, que fueron generosos en profunda pobreza. Y dice, porque primeramente se dieron al Señor, se dieron a sí mismos al Señor. Bueno, puede ser que no tengas dinero, pero hay otras maneras también. Leí de una chica que fue invitada a una fiesta de amigas, y para que no fuera una carga para la chica anfitriona, pues todas las demás decidieron que cada uno llevaría algo para aquella cena o para aquella comida. Pero había una que no podía, que su economía no le permitía llevar nada. ¿Y sabe lo que decidió? Hacer su aportación de otra manera. Habló con la anfitriona, le dijo, voy a ir un día antes y voy a limpiar la casa y prepararla para todas las visitas. Todos podemos aportar de alguna manera. Y finalmente, si tú eres de los que tienen necesidad, de aquellos que están preocupados por su necesidad, por su sustento, en esta mañana te invito a que también mires a Cristo. Que mires al Hijo de Dios que se dio por amor a ti, al Padre que dio al Hijo, lo mejor, lo más valioso que Dios tenía, a su Hijo, por amor a ti. Y piensa que si Dios ha hecho eso por ti, también cubrirá tus necesidades. Dios cubrirá todas nuestras necesidades, sin duda ninguna. Nosotros tenemos que solo confiar y esperar y ver cómo Dios provee. Incluso hasta podemos hacer algo más. Podemos dar gracias anticipadas. Me hace gracia, ¿verdad? Cuando lo leemos a veces, cuando muere alguien y en el tanatorio, en la funeraria, ponen gracias anticipadas, ¿no? Pero con Dios funciona. Bueno, sé que me he pasado ya unos minutos de lo que tenía que terminar en este momento, pero no me resisto a mencionar solamente la historia de un hombre de fe, aquel Jorge Müller que tenía los orfanatos con los niños, y él funcionó todo por la fe, confiando en la provisión de Dios. Y una mañana llegó la hora del desayuno y no tenían ni leche ni pan. Y reunió a los niños como todas las mañanas a la hora, más los ingleses puntuales, ahí sentados todos en la mesa, y él dijo, vamos a dar gracias por este desayuno. Y oró y dio gracias, confiado en la provisión de Dios, y efectivamente terminó su oración y llamaron a la puerta. Y el lechero, que se le había estropeado la camioneta, dijo, mire, les traigo esta leche porque se va a estropear, entre que me vienen a arreglar y no la voy a poder aprovechar. Y algo parecido con el pan. Dios provee.
Cantamos, oh Dios eterno, tu misericordia. Pueden venir los músicos si queréis y vamos a cantar juntos este himno. Dice que Dios todo provee, que nada falta. Qué importante tener a Dios en nuestra vida. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios, abre tu corazón esta mañana. Dile, Señor, yo quiero que tú vengas y llenes todos mis vacíos y todas mis necesidades.